Luis, ¿cómo está? ¿Cómo anda la mesa? Bueno, saludos para todos. Estás escuchando Buenos Aires y sus amigos, con la conducción del periodista Luis Fiorentini. Y nos vamos al encuentro de ingeniero Guillermo Andreau. Buen día, Guillermo. Hola Luis, ¿cómo está? ¿Cómo anda la mesa? Bien. Bueno, saludos para todos. Bueno. Escuchame una cosa, ¿cómo es esto que está susurrando por ahí del primer encuentro rioplatense de institutos federales? Bueno, vos sabés que en la convención del Partido Federal se decidió abrir el instituto que Macri cerró, el Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, que sabés que Manuel Dorrego es el fundador del Partido Federal, ¿no? Fíjate vos cómo la movida es media internacional, que en Uruguay el 1 de noviembre se creó el Instituto José Gervasio Artigas. Bueno, y con autoridades y entonces decidimos, con motivo de eso, generar. Ahora el 13 de diciembre se cumple un aniversario del fusilamiento de Dorrego, entonces hacemos un par de actos y decidimos generar el primer encuentro de instituciones federales. Y entonces el Instituto Gervasio Artigas viene, va a presentar un trabajo y después se van a presentar en este primer encuentro rioplatense de instituciones federales. Va a presentar un trabajo el doctor Sandler, y el señor, el licenciado Alberto Umpirries va a presentar un trabajo que se llama Hacia un nuevo paradigma de integración regional federal. Después va a presentar un trabajo Alberto Venegas Lynch sobre federalismo fiscal. La charla de Sandler va a ser el orden económico federal, condición básica para el progreso de la Argentina. Y bueno, voy a cerrar yo con una presentación sobre las consecuencias políticas y sociales de las reformas nacionalistas a la Constitución Argentina de 1853. Así que un poco así a las apuradas, pero se armó el primer encuentro rioplatense de instituciones federales porque, bueno, está llegando el tiempo del federalismo, parece. Así que bueno, esperemos que seguramente va a salir algo muy interesante y ya ves que hay gente de todos los pelos entre los expositores al primer encuentro, ¿no? No, eso es lo interesante, que hay una variedad de pensamientos importantes. Exacto. Eso. Así que el 13 de diciembre invitamos a todos los que quieran hacer. Imagínate que utilizamos, el Partido Federal se fundió en 1820 por Manuel Dorrego, o sea, se cumplen el 197 aniversario. Entonces, a las 11 de la mañana va a haber un homenaje en el mausoleo de la Recoleta, en el mausoleo del coronel Dorrego. Ahí se va a hacer un pequeño acto. A las 14 horas en la sede del partido, que es Avenida de Mayo 962, primer piso, se va a descubrir un óleo de José Gervasio Artigas. Y después a las 17 empieza el primer encuentro. Así que bueno, tenemos... Estamos cerquita, dentro de pocos días, un mes. Y sí, el 13, sí, falta casi un mes, menos de un mes, sí. Exacto. Está bien, eso es lo interesante. Así que es interesante que estas ideas que han estado sepultadas durante tanto tiempo, que son las ideas generadoras de la Argentina, frente al colapso del nacionalismo, porque creo que estamos presenciando eso, ¿no? O sea, vos viste que el Turco Asís lo llama a Mauricio Macri el ángel exterminador, ¿no? Que y realmente
tiene algún sentido, porque acá hay un sistema que se está muriendo, que se está autodestruyendo. O sea, el apocalipsis no es el final de toda la sociedad, es el final de un sistema y el renacer de otro sistema, ¿no? Entonces, en forma simple, lo que me parece que está apareciendo es un poco el final del nacionalismo. Vos sabés que mucha gente culpan a la decadencia argentina al nacionalismo católico, ¿no? Pero no salen de esa premisa, no saben definirlo. ¿Qué es el nacionalismo católico? Bueno, a ver, definímelo, y ahí empiezan los problemas, ¿no? Entonces, bueno, vos ves un sistema que está colapsando, el Estado Nacional envuelto en una enorme corrupción. Yo te advierto que hace muy poco acaba de haber un apocalipsis, ¿no? En el año, y nadie lo advirtió, ¿no? Nadie lo advirtió como un apocalipsis, ¿no? Pero en la Iglesia Católica, envuelta en casos de corrupción fenomenales, que había estado envuelta casi siempre, pero ahora tomaron estado público, y la fuerza del conocimiento de estas cuestiones hizo que prácticamente una iglesia cayera, la iglesia benedictina, caiga por su propia fuerza, sin que nadie la toque. Como decía Friedrich Hayek, le decía a los ingleses y a los americanos: si ustedes quieren que el muro de Berlín se caiga, ni los miren a los rusos. ¿Te das cuenta? Entonces, algo así como cayó, fue un apocalipsis socialista lo que pasó en el 89, con la caída del muro de Berlín. Ahora, en el 2013 hubo una suerte de apocalipsis también en la Iglesia, con lo que los benedictinos tanto temían, que alguien de la periferia les gane el centro. Y fue precisamente, no fue un papa español que se metió en Roma, no. Ellos mismos condenaron que un hombre de la periferia salte al centro, y ahí lo tenemos ahora puesto al Papa Francisco, ¿no? Y entonces, en este sentido, pero todos estos cambios están generando también un cambio muy grande en la Argentina. Y el cambio en la Argentina pasa de pasar de aquel triunfo nefasto de los salvajes unitarios a volver a quizá a una federación, ¿no? Y vos ves que la reforma fiscal de Macri, o sea, yo diría que Macri está haciendo todo mal, ¿no? O sea, está colaborando fuertemente para la destrucción del nacionalismo. Y a la vez, cuando se juntan para hacer un pacto fiscal, salen reforzadas las provincias, ¿no? Y entonces eso nos está dando el indicio de que algo nuevo y bueno está por suceder, ¿no? No quiere decir esto que esto sea un proceso racionalizado. Yo te estoy racionalizando lo que es absolutamente irracional, y es como un río que nos va llevando hacia eso, ¿no? Pero para mí lo que está pasando es esto, así que vale la pena hacer todos los esfuerzos para que la gente, la dirigencia económica y la dirigencia política conozcan cuáles son las tremendas ventajas del federalismo en contra del nacionalismo. Muy bien, señor. Bueno, así que esa es lo que te quería avisar. Y te decía que tiene que ver muy directamente con la reforma fiscal, porque vos viste que ha habido muchísimas críticas respecto de que esta reforma fiscal es cambiar piedras de lugar y que no hacen mucho. Pero si uno lee en detalle la reforma fiscal, hay un punto que cita el pacto fiscal, que dice que las valuaciones fiscales de los inmuebles converjan en el tiempo en las valuaciones de mercado. Entonces, acá lo que tenés, vos sabés que si hoy una propiedad vale $300.000,
cuando vos vas al impuesto inmobiliario y el impuesto inmobiliario dice que vale 70.000 pesos, ¿no? Y te cobran por esos 70.000 pesos. Bueno, este desajuste que hay en el impuesto inmobiliario, que tiene dos componentes el impuesto inmobiliario. Una es la renta, o sea, cuánto participa la tierra en el aporte al impuesto. Y después, cuánto participa el capital, que es lo construido. La tierra, con el paso del tiempo, vos sabés que aumenta de valor. En cambio, el capital, o sea, lo construido, con el paso del tiempo, disminuye su valor hasta extinguirlo prácticamente. Bueno, entonces yo te comento, y es importante que la audiencia sepa, que en el año 72, cuando se crea el impuesto que es la nave insignia del neoliberalismo, que es el impuesto al valor agregado, un impuesto que traslada la carga fiscal de la tierra, como era en el sistema inmobiliario, en el impuesto inmobiliario, lo carga en el consumo. En ese tiempo la Argentina era altamente productiva y tenía un índice de pobreza del 4%. Entonces, conforme los fondos públicos fueron desplazados de la tierra, o sea, de las rentas, o sea, de ese aporte por parte de la tierra hacia el trabajo y hacia el consumo, vas a ver que se crea el IVA y después se siguen creando impuestos hasta tener los 85 impuestos que tenemos hoy. Y en la medida que los impuestos al trabajo aumentan, al trabajo y al consumo, aumenta la pobreza. Entonces, el colapso del sistema nacionalista, porque casi todos los impuestos al trabajo son recobrados por el Estado Nacional, son los que ha llevado a este colapso y donde la situación se sigue agravando. Porque las reformas tributarias, la primera reforma tributaria que hizo Macri, ni bien asumió, fue en el sentido contrario, o sea, al devolver los dueños de la tierra no pagaban el impuesto inmobiliario, tan es así que te pido que hagas la prueba, preguntarle a cualquier personaje cuánto es que paga de impuesto inmobiliario, y no lo saben porque es una cifra despreciable, ¿te das cuenta? En cambio, en el 72 cada uno sabía por cuánto pagaba de impuestos. Entonces, todo este proceso, a través de esta nueva economía, que es el nuevo liberalismo, transfirió la carga pública de la tierra hacia los trabajadores. Y acá tenés los 30% de pobres que tenemos hoy. Pero con los 30% de pobres también se hicieron ricos los ricos, o sea que aumentó el progreso por un lado para los ricos especuladores y la miseria para los trabajadores. Y cuando vos tenés un sistema que genera progreso y miseria, la consecuencia es la desigualdad. Y la de la desigualdad, ¿cuál es la consecuencia? La violencia que tenemos hoy en nuestras calles, que se podría decir que estamos viviendo bajo una neoguerra civil. Porque cuando nosotros anunciamos con Fred Harrison que la desigualdad creciente generada por el régimen tributario iba a generar una guerra civil, la gente en el auditorio decía, pero ¿qué bando contra qué bando? ¿Cómo se van a pelear? No, yo decía, guerra civil está en Brasil, que tiene 60.000 crímenes por año. Algo parecido le pasa a México, aunque con bastante diferencia, ¿no? Pero vos ves como la tasa del crimen y la tasa del suicidio, que es otra que está ligada a esto, crece y no para de crecer. Entonces, si queremos volver a una sociedad civilizada, debemos hacer una reforma, y en esta reforma de Macri está latente el camino que debemos seguir. Así que vamos a ver si esto es un agregado más o es la base del proyecto. Muy bien, vamos a ir al encuentro de los institutos federales a ver la opinión de toda esta cantidad de personas que van a presentar sus artículos. Perfecto, Luis. Muy bien, te agradecemos. Un saludo para todos por ahí.
y te agradecemos infinitamente. Un abrazo, chao. Fue el ingeniero Guillermo Andreau.